Bienvenidos a esta emisión todos los interesados en la información objetiva, puntos de vista imparciales e informados, especialmente a los docentes y estudiantes de este gran país, con cariño especial a aquellos con los que compartimos aula. Esta ocasión le vuelvo a enviar un saludo muy afectuoso a Junior César Borjas, el administrador y mercadólogo de este equipo. Buenas noches. ¿Qué También tal? Buenas noches a todos. Un afectuoso saludo también a nuestro compañero Filiberto Romo, el historiador de este excelso también. Buenas noches, saludos a todos. Mucho gusto de verte, Fili. Y un saludo también a nuestro querido amigo Abel Fernández, el especialista en América Latina, en cada una de estas sesiones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con el gusto de estar reunidos, ahora vamos a continuar con aquella charla que habíamos establecido entre las izquierdas y las derechas en nuestro país, sobre las vertientes que ya habíamos establecido. En ese sentido, y ya para entrar al tema de una buena vez, la política hace que consideremos la condición ciudadana en cada uno de nosotros. Hay quien afirma que el sistema no funciona. Por otro lado, hay quien señala que ningún partido político nos representa. La ideología de los entes críticos puede definirnos a partir de ciertos valores y juicios que nos brindan identidad. Frecuentemente hablamos de políticas de izquierda o de derecha. Pero Abel, ¿qué es la izquierda en la política? Bueno, primero que nada, Luis, te agradezco mucho el haberme invitado esta noche. La izquierda en la política es, a mi juicio, una forma en la cual desde el parámetro de las ideas es buscar que el otro esté en las mejores condiciones posibles. Normalmente ese otro es alguien que es el distinto a quien a lo largo de siglos ha tenido y sostenido el poder. En ese sentido, creo que es algo en la historia siempre ha habido oposición. Ha habido dos grupos. Estos dos grupos se han enfrentado a lo largo de siglos y siempre uno ha prevalecido con respecto del otro. Y a mí me parece que en la historia, estos grupos que se han enfrentado a lo largo de los siglos, uno ha tenido el poder y el otro no ha buscado el poder por el poder, sino ha buscado el poder para satisfacción de todos. Y yo creo que ese es el punto de partida que debemos de tener para poder esbozar un mapa ideológico, conceptual, de lo que es la izquierda y de lo que es la derecha en la política. Gracias. Muy amable, Abel. Muy precisa la visión que tiene respecto de la izquierda. Pero para tratar este tema también tenemos que hablar de lo que es la derecha. En ese sentido, Junior, me gustaría que nos comentaras qué es la derecha en la política. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Bien. Pues mira, primero que nada, haciendo una pequeña síntesis de lo que ya habíamos platicado en el programa anterior, no perder de vista que esto nace pues en Francia en 1789, ¿verdad? Y nace a partir de la Revolución buscando erradicar la monarquía absoluta. Dicho esto y retomando las palabras del profesor Fili y del profesor Abel, simplemente eran dos agrupaciones, principalmente la de los jacobinos y los girondinos, ¿verdad? Y los girondinos de alguna manera pues buscaban que se prevaleciera hasta cierto punto la monarquía a través de un parlamento. Entonces, contestando a tu pregunta, si nos remontamos al origen, ¿verdad? Ahí vendría una situación por conservar el status quo que en aquel entonces ya venía prevaleciendo, es decir, la riqueza a favor de unos cuantos. Hoy
de manera contemporánea, la podemos identificar pues, a partir de dos corrientes, los conservadores y los liberales. Los conservadores que de alguna manera toman más una actitud radical, buscando tener un comportamientos más apegados a la religión. Los liberales en busca de una riqueza en donde el mercado busque privatizar a toda costa los recursos naturales que en algún momento el Estado viene administrando. Sería eso en cuanto a mi participación. Gracias. Muy amable, Junior. Muy interesante lo que estás comentando porque parecería más o menos empezar por otro lado con lo que estaba diciéndonos Abel hace un momento. Filiberto Romo, queremos aprovechar en esta ocasión, como estamos aprovechando el perfil de cada uno de nosotros constantemente, para que nos comenten lo siguiente. ¿Cómo podemos diferenciar a la izquierda de la derecha política? Perfecto, creo que ya tengo sonido. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Saludos a todos. Pues mira, continuando, como dices, estas ideas que venimos trabajando desde la ocasión pasada, a mí me gustaría insistir en que la derecha y la izquierda son vectores, ¿no? Son coordenadas en las cuales nosotros colocamos a los diferentes actores políticos, económicos y sociales. Es decir, no solo es un elemento para ubicar, ¿no? En un espectro a los gobiernos o solo ubicar en un espectro a los poderes económicos fácticos o ubicar en un espectro a la religión o a grupos sociales en particular. A mí, yo a lo mejor voy a empezar a meter un poco de ruido, pero para mí es muy importante que no caigamos en un maniqueísmo, ¿no? O sea, la izquierda es buena, la derecha es mala. A mí me parece que estamos hablando de vectores, estamos hablando de una serie de elementos que requieren una pluralización, ¿no? Respecto a qué es lo que estamos entendiendo en cada cosa. Mira, retomando la imagen que les había enseñado la vez pasada, decía que hay tres fuerzas o ideas motor que podríamos abordar. Ya hemos abordado un poco la economía, ya hemos abordado la política, ¿no? Por ejemplo, en esos vectores, entre más fuerte sea un Estado, desde la política se dice que más a la izquierda te estás moviendo. Entre menos fuerte sea un Estado, se dice que más a la derecha te estás moviendo. En ese sentido, la teoría, por ejemplo, de los estados administradores, pues son de izquierda. La teoría de los estados que no intervienen o tratan de no meterse en asuntos de economía particular, se dice que son más liberales, más de derecha. Incluso ahorita está de moda la palabra neoliberal, ¿no? Entonces, depende el gráfico, depende el vector, depende la concepción con la que lo manejemos. Sí es bien importante este aspecto. Yo, por ejemplo, hoy me gustaría empezar también a ampliar mi participación respecto a algunas ideas de lo que es la izquierda económica y la izquierda social, ¿no? Entonces, como tú dices, creo que vamos a tener que ir aclarando cada vez más esta idea, este concepto. Dejo ahorita por lo pronto aquí la primera idea, mostrándoles algunos de los diagramas, como el diagrama de Nolan. Ahorita me gustaría retomarlo para hablar, por ejemplo, de liberales, totalitarios, conservadores, progresistas, qué es el centro. Pero bueno, paso el micrófono y ahorita nos volvemos a platicar. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Interesantísimo lo que estás planteando ahorita. De hecho, me ha saltado algo aquí inmediatamente. Está diciendo, Abel, esto va dirigido a ti, está comentando Filiberto, que izquierda y derecha, ninguno es bueno o malo. Sin embargo, tú, Abel, sí estabas diciendo hace un momento que la izquierda busca que el otro esté en las mejores condiciones posibles. Entonces, ¿qué pasó?
derecha no busca eso. ¿Es cierto lo que dice Filiberto? ¿Ninguno es bueno o es malo? A ver. Bueno, yo creo que tiene razón el maestro en el sentido de que no hay que partir de esquemas maniqueístas, buenos y malos. Simplemente apegarse a los hechos históricos. César ya señalaba en su intervención atinadamente el origen de esta composición geométrica política, la izquierda y la derecha, y lo situaba en la Revolución Francesa, que dicho sea de paso, lo señalé la sesión pasada. Y en ese sentido, a mí me parece que no es advertir sobre la bondad o la maldad, sino simplemente apegarse a lo que de manera tradicional y históricamente han sido los valores de uno y de otro espectro ideológico. La derecha se ha identificado con las causas más, más cercanas a quienes ostentan el poder económico, por ejemplo. Y eso, desde luego, ha servido para que el grupo dominante explote a los más devastados, a los menesterosos, etcétera. Y tiene cierto sentido lo que dice el maestro Filiberto, porque los extremos se juntan. Cuando la extrema izquierda y la extrema derecha se llegan a juntar, pues evidentemente los extremos nunca son buenos. Y hay ejemplos en la historia donde la extrema izquierda ha cometido barbaridad, barbaridad y media, ha muerto gente, etcétera. Los regímenes muy radicales actúan de esa manera. Entonces, a mí me parece que son los extremos, no tanto de si es uno bueno o malo. A mí me parece. Gracias. Muy amable. Pero escuchábamos por otro lado a Junior, a quien le vamos a ceder la palabra en este momento, que la derecha implicaba conservar el estatus, la riqueza a favor de unos cuantos. Eso me llamó la atención porque a partir de lo que decía Abel y de lo que comentaba Filiberto, no sabría yo si considerar entonces a la derecha como buena o mala, en los términos que utiliza nuestro historiador. En ese sentido, quisiera preguntarle a Junior, más o menos lo mismo que contestaba Abel, pero en función de la derecha, que es el punto que le habíamos pedido en un principio tratar. Junior, si tú dices que la derecha implica conservar el estatus y la riqueza a favor de unos cuantos, ¿querrá decir eso, a final de cuentas, de fondo, que estás de acuerdo con Filibert en que la derecha es buena o es por sí mala? ¿Qué percepción tienes tú de la derecha en esos términos que se han empleado? Gracias. Mira, comparto la opinión en el sentido de que todo radicalismo, al margen de ser izquierda o de derecha, pues finalmente no va a tener un propósito positivo, porque el radicalismo al final va a caer en manos de unos cuantos, indistintamente si se va bajo un estandarte de derecha o de izquierda. Luego entonces, puntualmente con el tema de la derecha, en términos económicos, yo podría decirte primero que nada que hay una situación entre el bien común, ¿sí? Versus la propiedad privada. Si tenemos clara esta situación, creo que podríamos avanzar en muchos de los aspectos que hoy se concibe entre derecha e izquierda, partiendo de que son tres vectores los que se manejan: el social, el político y el económico. ¿Sale? Por lo tanto, en ese bien común versus propiedad privada, la derecha también ha tenido buenos ejemplos de poder administrar. Por ejemplo, podríamos decir que el capitalismo por sí mismo, ¿verdad?, promueve esa propiedad privada del individuo.
Luego entonces el capitalismo extremo, que pudiéramos hoy ejemplificarlo en un neoliberalismo, pues ya promueve que ahora en unos cuantos, ¿verdad? A través de un canibalismo, de la privatización de los recursos, de la privatización de las mismas empresas, cayendo en oligarquías, cayendo en monopolios, pues entonces queden unos cuantos, ¿sí? Sin embargo, por sí misma la propiedad privada, pues claro que tiene beneficios, ¿no? Nosotros somos un ejemplo de ellos, sin llegar al extremo, por ejemplo, del comunismo. Sería todo. Gracias. Muchas gracias. Llamaba la atención que a este momento no hubiera saltado ya en tus palabras una cuestión económica en relación de la izquierda y la derecha. Vamos con Filiberto. Les Claro, pido... no perdamos de vista que por ahí siempre voy a buscar caer, ¿no? Dado que es mi naturaleza como administrador y mercadólogo. Claro, y vamos a tratar de aprovechar eso como la visión de cada uno de nosotros. Eso es lo que permite que a final de cuentas realmente sí se genere un mosaico en nuestras opiniones, ¿no? Bien. Filiberto, nos vemos obligados a regresar a ti en este orden de ideas, así como han ido apareciendo, y quisiéramos conocer un poco más de lo que nos estabas mencionando, a partir de que ya escuchaste la opinión de Abel y de Junior sobre esa premisa que decías ninguno es bueno o es malo, y sobre la explicación que nos estabas dando en este contexto de la realidad, ¿no? Donde dices, se trata de que la izquierda y la derecha se encuentran en diferentes coordenadas simplemente. ¿Podrías continuar con esta idea en este momento? Claro, claro que sí. Eh, Gracias. por ejemplo, yo creo que también voy a hacer la aclaración de que al usar las palabras bueno y malo, no es que yo quiera hacer una evaluación, en este caso moral, ¿no? Sino básicamente me refiero al hecho de que debemos de evitar lo que a veces manejamos como las leyendas doradas o las leyendas negras, ¿no? Es decir, estas historias de bronce que se construyen en torno a la izquierda o historias de bronce que también se construyen en torno a la derecha. Existe mucho estas visiones a veces de querer, pues, poner en un altar a la izquierda o poner en un altar a la derecha. La verdad es que me encuentro gratamente sorprendido por la similitud entre lo que se está platicando en esta mesa en cuanto a lo que comentaba el profesor Abel, en cuanto a lo que comentaba el profesor Junior. Eh, la verdad es que este punto de que los extremos se tocan, pues es un hecho que es insoslayable. Por ejemplo, yo comentaba que las coordenadas incluso a veces también son difíciles de poner porque los que han hecho estas coordenadas muchas veces quieren ensalzar o levantar a un grupo en particular. Por ejemplo, en el diagrama de Nolan no es lo mismo ponerlo como está en el primer diagrama aquí a la izquierda, que da la impresión de que a mayor libertad económica, más conservador, y a mayor libertad personal, más progresista o de izquierda, pero que el que suma ambos es el liberal, porque está más hacia arriba de la libertad económica y de la libertad personal, que mover tantito este diagrama, simplemente girándolo, ¿no? 45 grados a la derecha y decir que la libertad económica pues, nos lleva a la derecha y que poca libertad económica nos lleva a la izquierda. Pero fíjense, aquí ya el liberal no aparece como en la cúspide, sino que aparece ya más bien como de derecha. En cambio, aquí la persona que trabaja en la política de libertades económicas y personales intermedia, pues aparece un poquito beneficiado. Entonces, la forma incluso en que nosotros hablamos de la izquierda o la derecha, muchas veces predispone o nos hace ver las ventajas o desventajas de la misma. Yo quisiera, en la participación que sigue, también hablar sobre este tema que abrió el profesor Abel, de los valores.
los valores de la izquierda, los valores de la derecha. Yo creo que también es muy importante ahorita que veamos el asunto de la izquierda y la derecha social. Gracias. Bueno, pues indudablemente se va a dar esa oportunidad inmediatamente, porque a partir de lo que están diciendo, en realidad parecería que izquierda y derecha, el visualizarlos, tratar de identificarlos, implica solamente una diferencia de enfoque a la hora de gobernar. Según la ideología de izquierdas, entiendo por lo que me están comentando, para que un país funcione hay que fortalecer el conjunto de la sociedad. Yo agregaría ahorita ahí también los servicios básicos, ¿no? Como responsabilidad, y repito, es a partir de lo que están comentando, del propio gobierno, ¿no? De quien administra en particular, que no es todo el gobierno, es de quien administra. Y así, entonces, fortalecer las cuestiones de salud, pues de sanidad en general, el sistema educativo, las pensiones, mientras que a la derecha podría situar al individuo en el centro de sus políticas, al individuo, ¿no? Por eso los gobiernos de derecha suelen beneficiar más a los empresarios, porque son los que generan dinero y brindan trabajo. Y entonces, sí, paradójico, ¿no? Pensar, efectivamente, como lo hemos corroborado con los puntos de vista de todos y cada uno, si en realidad no hay bueno ni malo, ¿no? Si no es una cuestión de enfoque, una posición ideológica. Y por esa razón, me permito preguntarle lo siguiente a Junior, ¿no? Donde precisamente puede profundizar en lo que comentaba Filiberto hace un momento. Es la oportunidad. Junior, ya que nos hablaste de la derecha en un principio, ¿puedes decirnos ahora qué es un partido de derecha? Ya, bueno, por principio de cuentas no es mi fortaleza hablar de temas políticos, aclaro. Sin embargo, lo que yo podría decirte es que un partido de derecha, dado los antecedentes que hemos puesto en anteriores programas y en el de hoy, pues bien podríamos decir que es este conjunto de personas, ¿verdad? Que buscan prevalecer su status quo a partir de su propiedad privada, por encima del bien común de la colectividad. Dicho esto, pues luego entonces, pues los argumentos con los que ellos de alguna manera pudieran autodefender su causa serían precisamente esos, ¿no? A partir de ellos manejan el discurso de que si les va mal, por tener los hilos conductores eh, de la economía, tendría que irnos al resto mal, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a mi discurso. Gracias. Muchas gracias, Junior. Pero ahí mismo, cuando hablamos de política, también pueden entrar las cuestiones económicas, ¿eh? A final de cuentas, la política es el arte de gobernar y en materia económica también se dispone. O sea, también se ordena, también se reagrupa, se dirige. Filiberto, digo Fili porque es como te llamamos con la estima que te tenemos. Eh, ¿Cómo es un partido de izquierda? Para sacarte un poco de ese estado de confort que tenías al platicarnos de derecha y de izquierda al mismo tiempo. ¿Cómo es un partido de izquierda? Pues mira, en realidad sigue, creo, siendo un tema esquemático. Es decir, un partido de izquierda va a depender de las coordenadas en las que nos estemos moviendo. Un partido, por ejemplo, de izquierda para un cierto grupo, pues va a ser el partido que cree que el gobierno precisamente tiene que tener una participación más relevante para apoyar a las clases menesterosas, como el profesor Abel mencionaba. Pero también puede ser que un partido de izquierda tenga como objetivo ensalzar las libertades individuales u obreras, por ejemplo, sobre todo de los trabajadores. Porque también aquí se está hablando de este aspecto de los derechos de las personas, ¿no? Por ejemplo, también puede ser que una izquierda sea un partido político que esté centrado en la comunidad. Por ejemplo, aquí en este cuadro que se llama La Brújula Política de Britende, que últimamente es muy usado, eh, el fortalecimiento de la comunidad sería una política de izquierda. Efectivamente, el derechismo o la derecha sería más individualista, como decía Junior, ¿no? Más centrada en el asunto de la propiedad, que considera como más relevante.
pero pues va a depender precisamente de esas coordenadas. De hecho, me parece que una de las características que podría llamar la atención sería eso de los valores, ¿no? O sea, por ejemplo, el partido de izquierda tendría una lista de valores como la igualdad, la equidad, la justicia, apoyar al más débil, la conciencia, cooperar. En cambio, la derecha está más preocupada en el cuidado de la propiedad privada, en competir, en las jerarquías, en el statu quo, en ganarse las cosas, no que te las regalen, ¿no? No que el gobierno sea un gobierno benefactor que te esté dando las cosas. Es decir, que tú te ganes con tu esfuerzo tu avance o tu retroceso, que haya orden. Por ejemplo, la derecha tiene como valor muy importante el orden. Quizá aquí va a depender de cada uno de nosotros qué considera más importante, la libertad económica o la libertad personal. Es una cuestión de valores. Y esos partidos políticos lo que nos ofrecen precisamente son pues un menú, digamos, de valores. Y generalmente las personas se identifican con esos valores. No creo que necesariamente solamente la gente rica se identifique con la derecha, ni viceversa, que la gente pobre siempre se identifique con la izquierda. Creo que hay cruzamientos que habría que tomar en cuenta más adelante, ¿no? Por lo pronto aquí lo dejo. Muchas gracias. Siempre estos esquemas que nos compartes nos hacen más claro y principalmente a quien nos escucha y a quien nos ve, más claras las explicaciones que se están dando. De cuentas también ilustran lo que nuestros compañeros en este panel se encuentran exponiendo. Abel, yo sé que esto que te voy a preguntar es algo que estabas esperando responder desde hace ya algunos minutos, considerando que van 2 sesiones. ¿Podrías, Abel, decirnos si existe alguna forma de diferenciar un partido de derecha de un partido de izquierda? Bueno, claro que sí, Luis. Pero antes una acotación, el maestro Filiberto, veo que utiliza gráficos. Él utiliza gráficos de un tal David Fraser Nolan, Son de diferentes autores. Tú has No reconocido, son ¿no? Tú gráficos reconociste el origen. que yo haya. Ajá. Así es. O sea, no es plagio. Todo el tiempo he tratado de mostrar de dónde estoy sacando las diferentes pruebas. Por ejemplo, esta es la brújula política de Britende. Este es el diagrama de Nolan. Incluso mencioné que no es lo mismo poner el diagrama de Nolan así que así. Cambia mucho la interpretación del diagrama según la posición en la que lo coloques. Entonces, lo voy aclarando desde ahorita porque me parece que Abel, el profesor Abel, que merece todo mi respeto, a veces pierde de vista el hecho de que no es un asunto de ad hominem, no es un argumento ad hominem, no es de que si el que hizo el diagrama es más inteligente o menos inteligente, sino que es un mecanismo que nos sirve para explicarnos, pero son varios, no es el único. Bien, bien. No, Bueno, yo considero adelante. que es una referencia que cualquiera de nosotros puede llegar a utilizar, ¿no? Finalmente es el fundamento que cada quien quiera manejar. O sea, puede ser cuestionable adelante, pero no hay ningún problema que sean herramientas de No, no, uso. no. De hecho, en lo particular, considero que cuando Filiberto se encuentra mencionando estos esquemas, él atribuye al autor de estos equilibrios que están ahí estampados la responsabilidad de haberlos plasmado. Y es muy válido que cada uno de nosotros se allane, ¿no? O se adjunte, o se sume, o se suba a la postura o a las posturas que estamos manejando. Es una lástima que no haya terminado el comentario, seguramente tendré algo más que afirmar al respecto, pero pues bueno, vamos para adelante. En un momento más esperaremos que se incorpore y que pueda completar esto que nos estaba comentando. Yo quiero afirmar lo siguiente, para poder llevarlos a una conclusión por esta sesión. En México
se habla de derecha, pensando en la iglesia y en los empresarios. Tal vez sea una cuestión tropicalizada, como dice, como nos da a entender Filiberto. ¿Ya está Abel en línea? Ya. Ya estoy en Déjeme ver. línea, Luis. Ya estoy en Adelante, línea. Abel, con lo que estabas Adelante, ya comentando, por está en favor. línea. Sí, Gracias. Bueno, no sé, qué pasó en esta cuestión. Nada más es nada algo más muy rápido. te digo rápido en Este, 10 segundos. no, Estábamos no te diciendo que preocupes porque efectivamente, ya está el tiempo, Luis. Nada adelante, más adelante. muy breve, muy breve. Yo estoy en contra del uso de ese tipo de criptogramas, de materiales que expone el maestro Filiberto, por lo tendencioso del señor que los hizo, ¿no? Ok. Un político de los Estados Unidos, falleció repentinamente, parece, pero no carece de mucha seriedad. Sin embargo, lo que dijo el maestro Filiberto y su discurso es a ese al que yo le doy el crédito, no a los esquemas que presenta, sino a él en lo personal. Nada más es Muchas todo lo que gracias. quería decir y Muy, muy amable. desafortunadamente pues no hay Íbamos en el tiempo mismo para que diga sentido, más. Gracias. pero íbamos en el mismo sentido. Les voy a pedir nada más que consideren lo siguiente. En México se habla de derecha pensando en la iglesia y los empresarios. Y se habla de izquierda pensando en los subversivos, los críticos del sistema. Generalmente pasa eso. Por esa razón, tendremos que preguntarnos lo siguiente y quisiera que me dijeran, que me dieran una respuesta en no más de 2 minutos, que fuera como su conclusión. Filiberto, en términos de lo expuesto, ¿hay derecha en México? Sí, sí, claro, hay derecha. Es decir, hay grupos políticos que tienen valores de derecha y que buscan que la propiedad y la libertad personal e individual y este tipo de valores sean los valores dominantes administrativamente hablando, ¿no? O sea, yo creo que en México, eh, sobre todo el Partido de Acción Nacional, se ha caracterizado siempre por ser un partido de derecha. En ese sentido, no sé si estoy respondiendo puntualmente a la pregunta, ¿no? O sea, En pero, realidad, sí, muchas gracias. Sí. pero, creo que no nos da tiempo ahorita de hablar de todos los partidos. Yo por eso he ido abordando o he tratado de abordar este asunto poco a poco, porque me parece que a lo mejor en una tercera sesión podríamos ya culminar con Con mucho México gusto. los partidos que están en este momento. Es necesario, yo creo que le tenemos que entrar a eso directo a la próxima sesión. Abel, gracias, Sí, Filiberto. Considerando estos puntos de vista, ¿existe la izquierda en México? claro que existe la izquierda de México. La izquierda de México, hay varias izquierdas. No es nada más el partido Morena, no es Andrés Manuel López Obrador. Hay muchas izquierdas. Está la izquierda zapatista, entre comillas, está la izquierda de los movimientos sociales, los movimientos urbanos, la izquierda radical. No hay una sola izquierda, es un crisol de izquierdas. Están los anarquistas, en fin, ya dependerá uno si tiene afición por unos o por otros, pero no hay una sola izquierda, Luis, hay muchas izquierdas, sí, Entonces estamos de acuerdo en que tenemos que volverle a entrar a este tema a la próxima sesión que por tengamos, ¿verdad? supuesto, por supuesto. Junior, Un saludo a todos. a partir de lo que has escuchado, ¿cómo podríamos diferenciar a la izquierda de la derecha en México? Algo muy breve, vamos a profundizar más adelante en ello de nuevo. Claro, mira, por tipo de cuentas, en México el nacimiento de la izquierda y la derecha se da de manera diferente a lo que habíamos visto en Francia, dado que en Francia es a partir de la monarquía, buscando rechazarla. En México se da más bien a partir de la revolución, buscando la defensa del reparto agrario, de la educación laica, del sindicalismo y también de la soberanía del pueblo mexicano sobre el interés que en ese momento tenía Estados Unidos, que no quiere decir que el día de hoy no lo tenga. Luego entonces, la corriente de izquierda se fincó en esos ideales que buscaban que se defendían en la Constitución de 1917 al final. La derecha, por ejemplo,
va en contra de esos principios, ¿sí? Luego, entonces, si lo vemos de esa manera, pues claro que existen ambas corrientes, ¿no? Vuelvo a remitirme al tema del bien común versus la propiedad privada, es decir, el individualismo por encima del colectivismo, ¿sí? El status quo que hoy el régimen que finalmente ya no está, ¿verdad? A través de estas manifestaciones, de estas clases sociales que anteriormente no se vean afectadas, hoy, por ejemplo, es una manifestación de una corriente que está pues en contra de lo que hoy consideran que no va a favor de sus intereses, ¿no? Dicho esto, sí existen ambos movimientos, insisto, el antecedente es distinto. Gracias. Sí, y habrá oportunidad de que retomemos todo esto en la próxima sesión. Es muy interesante lo que han comentado. Podríamos hablar de los partidos políticos, ver quién es de izquierda y de derecha. Ahora les dejamos a los que escuchen y vean esto, el insumo que se ha generado. La mejor opinión es la de ellos. Un abrazo a todos ustedes y muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Gracias.